Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a charlar un poco de cómo cambiar nuestro mindset a la hora de aprender inglés. Porque a mí me pasó y siento que le pasa a muchos estudiantes que cuando tienen que aprender inglés hay algo que los frena. Pueden ser experiencias pasadas, la idea de que el inglés no es para ellos, que tal vez están muy grandes para aprender inglés, que es un proceso muy aburrido aprender inglés o que ya les pasó el tren. Pero aparezco por acá a decirles que eso no es así. Pueden haber muchos motivos por los cuales aparecen esos pensamientos y hoy quiero charlarlos. Para mí la idea de que el inglés no es para nosotros tiene mucha relación con el miedo. El miedo tiene mucha relación con cómo nos ven los demás. Y ese cómo nos ven los demás está directamente relacionado a la idea de que el inglés es para personas que están en un lugar allá arriba donde nosotros no pertenecemos. Y eso está muy arraigado, tal vez, no digo que siempre, pero tal vez, a las formas en las que aprendimos inglés. ¿No les pasaba cuando iban a la escuela que agarraban libros de texto y todo el tiempo veían personas hegemónicas, flacas, blancas, perfectas, con dinero, con plata para viajar, con casas increíbles, por supuesto familias heterosexuales, ¿por qué no un perrito? Y una vida que parecía perfecta. Pero vos tal vez te encontrabas en Argentina, en Buenos Aires, en una escuela del estado, y tal vez esa cosa que veías en los libros no era muy cercana a lo que vos veías en tu vida diaria. No tenía nada que ver con vos. Entonces eso empezó a empujarte un poco de lo que era el inglés. No digo que siempre sea el caso, y por supuesto yo no crecí en una casa de clase media o clase alta, y sin embargo pude, por suerte, estudiar inglés igual, y no me pasó de sentir esa distancia, quiero decir, pero puede ser que muchas veces sí, y para mí eso está directamente relacionado. Tiene mucho que ver cómo enseñamos el inglés. Por eso es tan importante saber esto, saber que los materiales que vamos a utilizar van a afectar directamente a nuestros alumnos. A mí todas estas ideas me empezaron a aparecer, por supuesto, en la facultad, cuando empecé a participar de clases donde teníamos que asistir a escuelas y dar inglés en contextos que no tenían nada que ver con los materiales que a veces, no siempre, pero a veces eran utilizados. Me empecé a preguntar por qué le estamos dando a los chicos todas personas blancas cuando yo en mi aula no tengo ni una persona blanca, por ejemplo. ¿Por qué le estamos dando a los chicos personas que viven en barrios perfectos, donde hay unas veredas perfectas y un parque perfecto y un caminito que los lleva a la escuela, cuando su escuela o su barrio no tiene nada que ver con eso? ¿Por qué a alguien le interesaría aprender algo que no es real? Porque para ellos no es real. Bueno, y ahí me empezó como el cerebro a hacer... Después estudié lingüística y el cerebro... Y nada y todo. Ahí empecé a cambiar yo como docente. Y me empecé a hacer estas preguntas también cuando empecé a enseñar de manera privada a adultos que estaban como muy reacios al inglés. Y yo veía que no solo eso de lo que estoy hablando, sino muchas otras cuestiones tienen un resultado directo con cómo hoy se llevan con el inglés. Voy a agarrar el ejemplo de una alumna que estudió toda su vida inglés, terminó la escuela y paró, y ahora volvió a retomar después de 10 años. No se acordaba nada porque el inglés o cualquier segunda lengua, si no la estudias, se pierde, y tiene mucha vergüenza cuando habla. Ella es una persona muy extrovertida, es una persona que sabe un montón, pero cuando le toca hablar en inglés se convierte en otra persona. O se queda callada, o dice algo bien y se corrige y lo dice mal, pensando que lo que está diciendo está mal. Y hay también un fantasma ahí que se le aparece, que es: yo tengo que hablar inglés perfecto. Y es una de las cosas que también quiero hablar hoy. ¿Por qué sentimos que tenemos que hablar inglés perfecto? ¿De dónde viene esa idea si en español no hablamos perfecto? Si los nativos no hablan perfecto, ¿por qué nosotros sentimos que cuando tenemos que hablar en la segunda lengua tiene que sonar perfecto? Para mí hay algo relacionado ahí con ser un purista de la lengua. Si vos sos de las típicas personas que cuando habla otra persona y dice algo diferente a la norma o algo que no está socialmente aceptado, y vos decís, dijo haría en vez de hiciera o hiciese, dijo septiembre en vez de septiembre, qué mal que habla. Y tal vez vos seas esas personas que después cuando le toca hablar en inglés, claro, va a decir algo que ya sabe que no está bien porque recién está arrancando
A ver si no, yo mejor así no hablo, si está mal. ¿Cómo vamos a avanzar si no hablamos? Porque aprender una segunda lengua no es como aprender una primera lengua. Lo dice la teoría de la adquisición del lenguaje y se ve claramente en las aulas cuando uno está aprendiendo que no lo hacemos de la misma manera. Si fuera de la misma manera, yo les diría, chicos, pónganse un audio en inglés todos los días como una madre que habla y ahí lo aprenden. Pero no es así. Ojalá, pero no. Si fuera así, yo ya hablaría, no sé, me gustaría hablar francés y alemán perfecto. No, me gustaría hablar francés y alemán. Pero retomando lo de ser purista de la lengua, claro, obviamente no hay puristas de la lengua ni el inglés en todos lados. Pueden existir algunos que deban, no sé, capaz que la gente más grande piensa que si te escucha en la calle y vos decís algo gramaticalmente incorrecto, esta persona habla mal. Pero la realidad es que un 0,05% va a pensar eso. Casi nadie va a pensar eso. Porque a mí cuando se me acerca un extranjero hablando en la calle y me habla inglés y yo lo logro entender, jamás se me ocurriría pensar, ay, qué mal que habló en español. Jamás, no se me pasa por la cabeza. Siendo docente o le he preguntado a amigos y tampoco, como que no es algo que uno piensa. Entonces nadie lo va a pensar sobre vos. Pero bueno, si vos sos de esas típicas personas que es muy así con la lengua, muy la Real Academia Española allá arriba, y tal vez tengas esta struggle, esta lucha con el aprendizaje de la segunda lengua. Pero bueno, recuerden que aprender una segunda lengua no es lo mismo que aprender una primera lengua y vamos a tener que hablar con errores gramaticales para que luego en un futuro los podamos decir de una manera un poquitito mejor y ir modificándolo para lograr un speech que tenga alguna continuidad y se pueda entender perfectamente. Pero para que se entienda bien, para que la persona que está escuchando te entienda, bueno, tal vez necesites decir algo que al principio no se entienda y la segunda vez tal vez se entienda un poquito mejor y ya la tercera se va a entender. Y ahora también me gustaría hablar de esta idea de merecer hablar una segunda lengua. Nos guste o no, el inglés se necesita y aunque estemos reacios a aprenderlo, tal vez en algún momento lo necesites. Yo no digo que todo el mundo lo va a necesitar, tal vez haya gente que no lo necesite, genial, pero sí, en muchos ámbitos se necesita y que lo hables no significa que seas una antipatria. ¿Saben qué pienso mucho? Que bueno, obviamente lo que ya sabemos, se necesita para trabajar, si quieres viajar lo necesitas también, pero tal vez haya personas que no viajen, por ejemplo, porque no quieren, porque no pueden, entonces no lo van a utilizar. Tal vez trabajen de algo donde no se necesita el inglés, genial. Yo a veces también pienso, para poder charlar sobre el mundo, a veces necesitamos entender el inglés, porque yo estaba viendo las noticias sobre un conflicto actual y las estoy leyendo en inglés, porque sí, obviamente, a Argentina llegan las noticias en español, llegan, por supuesto, pero a mí, por ejemplo, particularmente, me gusta realmente informarme y leer diferentes tipos de diarios, diferentes tipos de web, y la herramienta que yo tengo para poder entender todos esos tipos de artículos es el inglés. Si yo quiero discutir con alguien que no es de acá sobre un posicionamiento que yo tengo, y tal vez encontremos que la lengua en común es el inglés. Recuerdo cuando yo me fui de viaje, me hice un amigo que era de Suecia y nos pusimos a hablar un montón de política, pero en inglés. Él lo tenía como segunda lengua, yo también. Bueno, yo siendo docente tal vez tenía como algún manejo capaz un poquito más claro de cómo conjugar algunas cosas y qué sé yo. Él se hacía entender y ahí pudimos discutir cuestiones. ¿Qué nos unió a los dos? El inglés. Si yo quiero discutir sobre Malvinas y tengo que discutirlo con un sueco, lo voy a hacer en inglés, porque todavía no hablo sueco. Pero lo más común es que suceda en inglés. Entonces, no, para mí, o queremos informarnos sobre un conflicto y hablar con alguien que está pasando por ese conflicto y tal vez utilicemos el inglés para que esa persona nos pueda explicar lo que le está pasando y nosotros poder entender lo que está pasando ya, probablemente usemos el inglés. Entonces, no lo veamos tanto como la lengua del opresor. Si bien lo fue, lo ha sido y lo es en algunos casos, como en el nuestro, también es una lengua que nos permite poder comunicar nuestro posicionamiento. Y eso lo entendí mucho cuando estuve viajando. Que pude hablar mucho de Latinoamérica y de Argentina particularmente en inglés y poder discutir cuestiones y que el otro pueda entender cosas que tal vez no sabía o que pensaba diferente porque hablábamos inglés. Y también ahora me gustaría reflexionar, yo voy de un lado para el otro, pero para que te amigues un poco con el inglés.
para cambiar ese mindset, como dije al principio. Me gustaría hablar de aprender en la adultez. ¿Qué significa aprender en la adultez? Porque no es lo mismo aprender como un adulto que aprender como un niño. Y principalmente el motivo por el cual es diferente es porque nosotros vamos a traer al aula vivencias y experiencias que no teníamos de niño. Vamos a traer al aula preocupaciones, formas de ver el mundo, maneras de conectar con un otro que tal vez no las teníamos de niño o eran diferentes. Va a haber cierto ritmo que teníamos de niños que no lo tenemos de adulto porque estamos tratando de habitar este mundo tan complicado, tratando de trabajar, de vivir nuestra vida, de tener nuestra familia, nuestros amigos y a la vez estamos aprendiendo una lengua. Y sí, al aula llevamos todo eso. Qué importante igual, porque todo eso sirve y sirve. Pero tenemos que entenderlo, que lo que traemos de afuera sirve para el aula, pero que también va a generar que nuestro aprendizaje sea distinto. Y eso hay que aceptarlo. También me gustaría como bajar un poco de este pedestal esa idea de aspiración que tenemos hacia el nativo. Nosotros jamás vamos a ser nativos. Yo no voy a ser nativa jamás. ¿Por qué? Porque ya mi cerebro funciona de dos maneras y la del nativo no. El nativo funciona de una manera, él habla inglés. La mía, mi cerebro, tiene, imagínenselo así, de un lado el español y del otro lado el inglés. O sea, nosotros vamos a ver el mundo de dos maneras. Vamos a procesar la lengua, vamos a analizar la lengua diferente. Entonces jamás vamos a ser nativos. También vamos a llevar a esa lengua o tratar de llevar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra entonación, nuestra forma de ser, ¿sí? Entonces, ¿por qué querríamos ser nativos? Preguntémonos esto. ¿Por qué querríamos ser nativos? Yo entiendo que eso vende un montón hoy en día. Está buenísimo no ser nativo también. Llevamos un montón de nosotros hacia esa segunda lengua. Agradezcámoslo. Está buenísimo. Darse a entender, por supuesto. Yo cuando estaba viajando lo llevo a eso siempre porque fue mi experiencia, mi primera experiencia hablando inglés, como hablante de segunda lengua, y de una manera muy fluida. Yo ya había viajado antes, pero no sentí que tal vez mi speaking era tan bueno como es ahora. Y siento que bueno, me comuniqué re bien, pude hacerme amigos, conectar, tener relaciones con personas que hablaban en inglés, pero además sin dejar de lado quién era yo, mi identidad, mi entonación, mi forma de expresarme así con las manos y como una loca. Bueno, no como una loca, pero como soy yo, mostrar mi personalidad, y me parece hermoso también eso. ¿Por qué dejarlo de lado? ¿Por qué querer ser nativo? ¿Qué hay detrás de eso? Para mí hay un poco de borrar nuestra identidad y no está tan bueno. Así que en este video cortito quería un poco charlar de eso, ver qué ustedes piensan. Estas cuestiones son re importantes de hablar antes de que aprendan inglés. O en el mientras tanto también, para que se animen a hacerlo, para que no sientan que son malos en inglés, que no sirven para el inglés. Hay muchas cosas que se ponen en juego cuando estamos tratando de aprender una segunda lengua. Yo hablo del inglés, pero podría hablar de otra lengua también. Siento que igual el inglés acarrea mucho más para nosotros como hablantes argentinos que para otros, pero me parece que son discusiones que hay que abrir para poder afrontar eso de, bueno, necesito hablar inglés, lo tengo que hacer sí o sí, o lo quiero hacer. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué preguntas me tengo que hacer antes? ¿Qué reflexiones tengo que hacer para poder llegar al aula de otra manera, de una manera distinta a la que tuve antes, en una experiencia pasada donde tal vez no me funcionó tan bien? Y bueno, como siempre recuerden que tienen que buscar un lugar donde ustedes se sientan cómodos, ¿sí? Por suerte hay un montón de ofertas de docentes donde ustedes pueden buscar y ver cuál se alinea más a quiénes son ustedes hoy. Pero es muy importante que ustedes se sientan cómodos y acompañados y escuchados. Es muy importante que sientan que lo que ustedes van a decir importa, que lo que ustedes están diciendo es un esfuerzo muy grande, que tiene que ser valorado, porque aprender inglés no es solo aprender una segunda lengua, conlleva un montón. Todo lo que estuvimos hablando antes para mí se acarrea cuando estamos aprendiendo inglés. Y como cuando lo charlamos, lo vamos desmenuzando, es como un peso que se va alivianando. Y yo lo puedo ver un montón en mis clases.
Así que, bueno, los invito a reflexionar conmigo. Si les gustó este video, pongan like, suscríbanse y por supuesto comenten, así podemos tal vez continuar la conversación por ahí. Adiós.